Bienvenidos, mi nombre es Martian Racontur, el cuentacuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, estoy muy contento de verlos aquí el día de hoy. Bienvenidos a nuestro cuento número 100. Así es, hoy voy a contar la historia número 100 y de hecho es una historia larga, entonces la voy a partir en dos partes. Y va a ser muy interesante porque también tiene que ver con todas estas fechas que estamos viviendo en estas 2 semanas. Pero antes que otra cosa suceda, vámonos rápidamente a los saludos de este video. A mi querido Víctor Hugo Espinosa, a Felipe Hernández, a José Benjamín Ayala, ¿sí? a Kevin Sin LOL, que también nos escribió ahí en YouTube, a Eduardo Flores y a Daniel Gallegos, y por supuesto a nuestros queridos patrios Oscar Cueva, John Leo y Eder Muñoz. Un gran abrazo y un gran agradecimiento para todos ustedes. Les recuerdo que los lunes y los miércoles tenemos en nuestras plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo, y además activa la campanita para que martes y jueves te enteres rápidamente de cuando subimos una nueva historia. Muy bien, la historia que narraré a continuación es la historia más grande jamás contada. Sí, en la primera parte vamos a hablar desde la última cena hasta la resurrección de Jesucristo, aprovechando que estamos en estas semanas de Semana Santa y es una historia que se ha sacado directamente de la Biblia, así es, del Nuevo Testamento, de los 4 evangelistas principales. Pues muy bien, ¿estamos listos? Pues vamos ahí. Esta es la historia más grande jamás contada: cena, oración y traición. ¿Listos? Pues vamos ahí. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad y verían a un hombre cargando un cántaro con agua, que lo siguieran y al llegar a su casa le dijeran: El maestro dice, mi tiempo está cerca y celebraré la Pascua en tu casa con mis discípulos. Diles en dónde voy a celebrar la cena. Y así lo hicieron. Entonces los discípulos llegaron a donde Jesús les había mandado y encontraron al hombre y hicieron todo como Jesús les había ordenado y prepararon la cena. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿Acaso seré yo, Señor? Y él les contestó: El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal y como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Así pues, todos iban preguntándole a Jesús hasta que llegó el turno de Judas, el que lo iba a traicionar. ¿Acaso seré yo, Rabí? Rabí era un título que le daban a los maestros. Entonces le dijo Jesús: Tú lo has dicho, lo que has de hacer, hazlo pronto. Muy bien, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman, este pan es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias y se las ofreció, diciéndole: Beban de ella todos ustedes, esta es la sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día que beba con ustedes del vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber hecho todo esto y haber dicho todo esto, Jesús y los 11 apóstoles salieron de la casa donde habían cenado y pasaron por la puerta de la ciudad, que usualmente permanecía abierta a toda la noche durante este tipo de festivales públicos. Cruzaron el arroyo de Cedrón y entraron en un olivar conocido como el huerto de Getsemaní. En una de las laderas que estaba en el monte de los Olivos, dejó a 8 de los apóstoles cerca de la entrada
con esta instrucción: siéntense aquí, entre tanto voy allá y oro. Y con la sincera amonestación de orar para que no entren en tentación, les decía el Señor. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, caminó un poco más adelante y no tardó el Señor en sentir una profunda tristeza que hasta cierto grado parecía que él mismo le causó sorpresa, pues según las Escrituras leemos que comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Se vio impelido a negarse aún el compañerismo de estos 3 apóstoles que había escogido y les indicó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y él fue un poco más adelante y se postró sobre su rostro, rodilla al piso, y orando y diciendo, según lo que nos cuenta Marcos, que decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad. Por lo menos uno de los 3 que vigilaba esto escuchó esa parte de su apasionada súplica, pero no tardaron todos los demás en ser vencidos por el cansancio y los 3 dejaron de velar. Tal como sucedió en el monte de la Transfiguración, cuando el Señor apareció en gloria, también aquí, en la hora de su humillación más profunda, estos 3 apóstoles se habían quedado dormidos. Volviendo hacia ellos con el alma completamente acongojada, Jesús los halló durmiendo y dirigiéndose a Pedro, que tan recientemente había proclamado en alta voz su determinación de seguir al Señor, aún hasta la prisión o hasta la muerte, Jesús exclamó: ¿acaso no han podido velar conmigo 1 hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Y agregó con ternura: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La amonestación dada a los apóstoles de orar en esa oportunidad para no caer en tentación pudo haber nacido de las exigencias de la ocasión, en la cual, si tuvieran que guiarse por su propia cuenta, podrían haber sido tentados a abandonar prematuramente al Señor antes de que se cumpliera su hora. Después de orar nuevamente, volvió por segunda vez a los que en medio de su tristeza había pedido que velaran con él, y nuevamente los encontró dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y habiéndolos despertado se sintieron tan avergonzados que no sabían qué responderle. Por tercera vez se apartó a su vigilia solitaria, a su lucha individual, y se le oyó implorar al Padre con las mismas palabras de anhelante súplica. El apóstol Lucas nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, pero ni aun la presencia de este visitante sobrenatural pudo desvanecer la terrible angustia de su alma. Y es que estando en agonía, oraba más intensamente, y tan fuerte era su dolor y su angustia, que el sudor corría como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pedro había vislumbrado el tenebroso camino que había declarado estar enteramente dispuesto a recorrer, y los 2 hermanos, Santiago y Juan, ahora podían comprender más que nunca cuán desprevenidos se encontraban tanto el uno como el otro para beber la copa que el Señor había de apurar hasta el final. Cuando volvió por última vez a los discípulos que había dejado para que le vigilaran, Jesús les dijo: duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. No tenía objeto seguir vigilando, pues ya se veían en la distancia las antorchas de la banda que se aproximaba, encabezada por Judas. Jesús exclamó: levántense, vamos. Ven que se acerca la hora de quien me entrega. Al lado de los 11, el Señor tranquilamente esperó a la llegada de este traidor. Para una mente humana como la nuestra, la agonía de Cristo en el jardín podría ser insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a la causa. Carece de un fundamento el concepto de que Él es Dios y que en su padecimiento fuera provocado por el temor a la muerte. No fue el dolor físico ni la angustia mental solamente lo que le hizo padecer tan intenso tormento, que produjo una emoción tal que hubo una emanación de sudor de sangre por cada poro de su cuerpo. No, fue una agonía espiritual del alma que solo Dios sería capaz de conocer.
Ningún hombre, no importa cuál poderosa hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, podría haber padecido de tal forma porque el organismo humano hubiera sucumbido y le habría dado una especie de síncope que le habría causado la pérdida del conocimiento y ocasionado seguramente la muerte anhelada. No. En esta hora de angustia de Cristo, Él resistió y venció todos los horrores que Satanás, el príncipe de este mundo, pudo infligirle. Este combate supremo con los poderes del maligno sobrepujó y eclipsó la terrible lucha comprendida en las tentaciones que sobrevinieron al Señor inmediatamente después de que le pidió a su primo Juan el Bautista que lo bautizara. En alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando incomprensible para el hombre, Jesucristo, Señor y Salvador, tomó para sí mismo la carga de todos los pecados del género humano, desde Adán hasta el fin de los tiempos. Sí, Él los tomó todos sobre sí. Por eso esa carga, ese dolor, esa angustia. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten tendrán que padecer como yo he padecido. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el más grande de todos, temblara a causa del dolor y echara sangre por cada poro y padeciera tanto en cuerpo como en espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, yo bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Así lo declaraba Jesús. De este terrible conflicto en el Getsemaní, Cristo salió triunfante. Aún en la angustiosa tribulación de esta temible hora, había pedido que se apartara de sus labios la amarga copa. Siempre fue a condición la solicitud. Cuántas veces lo repitió, pero ni por un momento quedó olvidado que el deseo supremo del Hijo era cumplir la voluntad del Padre. Los demás acontecimientos trágicos de la noche y los crueles sufrimientos que lo esperaban al día siguiente no excederían la amargura, la amarga congoja que victoriosamente había resistido en ese lugar. Pues bien, antes de todo esto, durante el periodo de la última y en extremo cariñosa cena con el Señor, la comunión con los 12, Judas ya había estado tramando su alevosa conspiración con las autoridades sacerdotales de entonces, con el Sanedrín. Es probable que se confirmó la resolución de efectuar el arresto esa noche cuando Judas informó que Jesús se hallaba dentro de los muros de la ciudad. Sería cosa fácil aprenderlo. Los magistrados judíos junto al grupo de guardias o policías del templo consiguieron una banda de soldados romanos al mando de un tribuno, y esta banda o cohorte probablemente era un destacamento de la guarnición de Antonia, comisionado para esa misión nocturna a instancias de los principales sacerdotes. Esa compañía de hombres y oficiales, combinación de autoridades eclesiásticas y militares, salió de noche con Judas el traidor a la cabeza y con la determinación de tomar preso a Jesús. Iban provistos de antorchas y de armas y probablemente Judas los condujo primero a la casa donde habían estado con los otros apóstoles, y el Señor, cuando fue despedido y hallando en el pequeño grupo que había salido, al traidor, al no encontrarlos ahí, se llevó a la multitud a Getsemaní, porque conocía perfectamente el lugar y sabía que muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Mientras Jesús hablaba con los 11 a quienes había despertado con la noticia de que el traidor se acercaba, Judas y la multitud llegaron. Como señal de identificación concertada de antemano, el malvado Iscariote, con duplicidad alevosa, se acercó y con una manifestación hipócrita de cariño le dijo: «Salve, maestro», y profanó la sagrada faz del Señor con un beso. Parece que Jesús comprendió el significado traicionero del acto, pues así lo indica su triste pero penetrante y condenatorio reproche. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, aplicándole el título con el cual había honrado a otros apóstoles, el Señor le dijo: «Amigo, haz aquello por lo cual has venido». Fue una reiteración de lo que le mandó mientras cenaban: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». La compañía armada vaciló. A pesar de que su guía les había dado la señal convenida, Jesús se acercó a los oficiales que se hallaban con Judas y preguntó: «¿A quién buscan?». Cuando respondieron: «A Jesús Nazareno», el Señor declaró:
soy yo. En lugar de adelantarse para echar mano de él, la multitud retrocedió y muchos de ellos inclusive cayeron de rodillas a tierra a causa del miedo. La dignidad y dócil pero compelente fuerza de la presencia de Cristo probó ser más potente que las armas de guerra y esos robustos brazos. Nuevamente les preguntó: ¿a quién buscan? Y otra vez contestaron: a Jesús Nazareno. Entonces Jesús les dijo: soy yo. Ya se los he dicho, pero si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así dijo, refiriéndose a los apóstoles que estaban en peligro de ser aprendidos. Y en esta manifestación de la solicitud de Cristo por la seguridad personal de los 11, Juan vio el cumplimiento de lo que el Señor tan recientemente había expresado en su oración: de los que me diste, no perdí ninguno. Cuando los oficiales se adelantaron a echar mano de Jesús, algunos de los apóstoles, dispuestos a luchar y morir por su querido maestro, preguntaron: Señor, ¿qué hacemos? ¿Heriremos a espada? Pedro, sin esperar respuesta, desenvainó su arma y, asestando un golpe desacertado contra la cabeza de uno de los que se hallaba más cerca, le cortó la oreja. El herido era Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús pidió a sus apresadores que lo soltaron con la sencilla solicitud: basta, ya, deja. Se adelantó y sanó al herido tocándole la oreja. Volviéndose a Pedro, el Señor le reprendió su desenfreno y le mandó que volviera la espada a su vaina, recordándole que todos los que toman la espada, a espada perecerán. Entonces, para mostrar la inutilidad de una resistencia armada y recalcar el hecho de que él se entregaba voluntariamente de conformidad con un plan previsto y predicho, el Señor continuó diciendo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? A lo cual añadió: la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Aunque Jesús se entregó sin resistencia, no por eso olvidó sus derechos, y a los oficiales sacerdotales, principales sacerdotes, capitanes de la guardia del templo y ancianos del pueblo que se hallaban presentes, él dirigió esta protesta interrogativa contra aquella ilícita aprehensión nocturna. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me tomaste, no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Según Lucas, las últimas palabras del Señor fueron: mas esta es su hora, es la potestad de las tinieblas. Desatendiendo su pregunta y sin consideración a su porte sumiso, el tribuno y los alguaciles de los judíos lo ataron con cuerdas y, preso a merced de sus enemigos mortales, Jesús fue llevado de ahí. Los 11 apóstoles, viendo que era inútil la resistencia, no solo por motivo de la disparidad de números y cantidades de armas, sino principalmente por la determinación de Jesús de rendirse, se volvieron y huyeron. Todos en ese momento lo abandonaron, tal y como él se los había predicho. ¡Caray! Pero miren nada más qué hora es, ya es muy tarde. La moraleja de esta historia es muy obvia y además, como va a ser en 2 partes, realmente la voy a contar al final de la segunda parte de la historia más grande jamás contada, que será juicio, pasión y resurrección. Así es, muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados y por todas las personas que conozcan. Sabes que ya estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Además, próximamente ya viene nuestro aniversario del canal, en donde les tengo una particular sorpresa a todos ustedes. No se pierdan nuestros videos. Si es la primera vez que nos ves, no olvides suscribirte y ponerle a la campanita para que martes y jueves te lleguen nuestros cuentos de primera mano. Si gustas apoyarme en Patreon, pues también aquí abajo está la liga tanto de nuestras redes sociales como de Patreon, en donde mes con mes puedes apoyar a este tu canal y asimismo tener algunos presentes que tengo reservados solamente para la gente que nos apoya en Patreon. Pues muchas gracias. Colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Martian Raguantur, el cuentacuentos. Martian para los amigos. Nos vemos muy pronto, si el tiempo así lo quiere.
Hasta la próxima.